épocas de pandemia armamos una serie de explicaciones necesarias para poder continuar con las clases y poder seguir avanzando con una serie de artículos que hacían en una asignatura. Entre tanto, tuvimos que explicar a Guillermo Donne y sus apuntes acerca de una teoría del Estado. Un texto que siempre ha generado conflictos de comprensión a más de un pobre estudiante como cuando uno fuera. Y ese video, que fue un tanto extenso y que tenía cuestiones prácticas, había que resolverlo en un momento, tiene hoy todavía mucha visibilidad dentro del canal. Entonces la propuesta es que hacer una explicación mucho más pormenorizada, mucho más puntualizada en diferentes capítulos sobre lo que Guillermo Donel trata de explicar en ese artículo. Entonces, la primera parte de este artículo de Guillermo Donel, lo primero es el objetivo del texto. ¿Cuál es el objetivo del texto? Busca comprender el Estado burocrático autoritario, que es un tipo histórico de Estado capitalista. En particular tiene que ver con la historia argentina y alrededor de, podríamos decir, los 60, 70, ese tipo de Estado capitalista tan particular. Y que, como después vamos a ver, tiene tanto que ver con el ejercicio de la coacción estatal. En segundo punto dice: el artículo es un momento en la elaboración de herramientas conceptuales que busca entender este tipo de Estado y el proceso histórico atravesado por las luchas sociales. O sea, eso apunta básicamente a desarrollar herramientas para comprender ese tipo de Estado. Sin embargo, ha tenido, y lo tiene todavía, un objetivo mayor, sin querer, un efecto mayor, que es comprender el Estado capitalista. Está muy cerca de ser una teoría total del Estado capitalista. Dividido en secciones, la primera sección, sociedad y Estado, algunas definiciones. Por lo tanto, acá en adelante lo que vamos a tener es una serie de definiciones que va a empezar a armar en esta primera sección Guillermo Donne. Estado, ¿cómo lo define? Como el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Básicamente significa que dentro de las relaciones capitalistas es solamente la parte política del capitalismo, ¿sí? Entonces no es otra cosa, no es una institución, no es solamente el monopolio de la coerción, sino justamente es esa herramienta política dentro de la lógica de la dominación. La dominación es un fenómeno mayor, entonces dice: la dominación o el poder, los toma casi como sinónimos, es la capacidad actual y potencial de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso, pero no necesariamente, contra su resistencia. Es la capacidad actual, o sea, yo ahora, que pues va a ser, y potencial en el sentido de que pudiera desarrollar, ¿sí? O sea, hay sectores que quizás no están usando de esa dominación, de ese poder, y lo poseen y a futuro pueden hacer ejercicio de imponer regularmente la voluntad, o sea, hacer que otros hagan por mí o hagan lo que yo necesito que hagan, ¿sí? Que a veces lo hacen contra su voluntad y a veces, ¿sí?, lo hacen voluntariamente creyendo que lo que hacen, ¿sí?, es convicción propia, cuando en realidad es convicción del que tiene poder, del que domina, básicamente. Entonces, vinculado lo político y la dominación. Entonces, para donde dice lo político, es parte analítica del fenómeno general de la dominación. O sea, la dominación es un fenómeno mayor, es un fenómeno amplio, relacional, y dentro de la dominación hay una parte importante que es el fenómeno político. Y como él está armando una teoría sobre el Estado, la herramienta política es una herramienta esencial. Entonces, si la dominación es relacional, yo tengo que entender la dominación no solamente en una dirección, sino en una dirección y en la otra, o sea, en el viceversa. Entonces yo trato de imponer una voluntad y esa voluntad se va a imponer con resistencia o sin resistencia, dependiendo de la acción del sujeto dominado, ¿sí? En este caso serán los trabajadores. Entonces, si la dominación es relacional, es una modalidad de vinculación, por definición asimétrica. O sea, el que manda está en una situación superior, ¿sí?, de superioridad, de poder, sobre el que va a obedecer, o el que debería obedecer, el potencial, ¿sí?, dominado. Entonces, por definición es asimétrica, entonces
y resultante del control diferencial de los recursos. O sea, es un resultado histórico, no es un dato objetivo, sino es un resultado histórico del control diferencial de los recursos. ¿Sí? O sea, ¿quién controla los recursos de dominación? Que es lo que obviamente ahora va a trabajar O'Donnell. ¿Cuáles son esos recursos? El control de los medios de coerción física, que por lo general es el más costoso, no en términos rentables, sino en términos políticos. El control de recursos económicos, ¿sí? El control de recursos de información y el control ideológico. Entonces, las bases de la dominación, en particular el control de recursos de dominación, no están distribuidos al azar. Hay que entender que no son accidentales. Vuelvo de nuevo, son resultado de un proceso histórico, de lo que Gramsci llamará la correlación de fuerzas, ¿sí? Es la lucha de clases la que determina la distribución de esos recursos. Entonces, el gran diferenciador, ¿sí?, de esos recursos es la clase social. Dependiendo de la clase social a la que yo pertenezco, cuáles serán los recursos de dominación que me pueden llegar a aparecer en la mano. La posición a la estructura social, dice, está determinada por comunes modalidades de ejercicio del trabajo y de creación y apropiación de su valor. No es solo económico. O sea, la estructura social no es solo una cuestión económica, sino quiénes pueden crear, producir, y quiénes de esa creación y producción se van a apropiar y quiénes van a ser expropiados, ¿sí?, de esa justamente producción. Entonces, aquellos que son trabajadores lo que tienen es la común modalidad del ejercicio del trabajo. Y aquellos que son capitalistas tendrán la común modalidad de apropiarse del trabajo de estos trabajadores. Pero esa relación no es estrictamente económica, sino que además de eso es una relación social y también es una relación de dominación y de carácter ideológico. La principal relación en un Estado capitalista es la relación de producción entre capitalistas y trabajadores. Hay un video que tenemos en el canal sobre el mausoleo del capitalismo o el surgimiento del capitalismo. Ese trabajo asalariado genera, ¿sí?, trabajo, genera mercancías y se apropia el valor del trabajo a aquel capitalista que de alguna manera detenta la dominación. Entonces el trabajador produce, ¿sí?, y el capitalista se apropia de esa producción. Es una relación desigual, ¿sí?, porque es de dominación, de explotación, porque justamente hago que haga por mí y me quedo con lo que hace, y conflictiva por la propia naturaleza de la condición desigual y de explotación. Al ser conflictiva, lo que va a empezar a marcar constantemente es que justamente va a hacer hincapié en la cuestión de los procesos históricos que van a permitir el avance o retroceso de las condiciones de dominación y de la distribución de los recursos de dominación. ¿En qué sentido las clases sociales son el gran diferenciador del acceso desigual a los recursos de dominación? Se pregunta O'Donnell. 1. La posición de clase determina esa desigualdad. O sea, quien está en la situación de dominación, quien está en la clase burguesa, en la clase capitalista, tiene una cantidad de recursos que no va a tener quien está en la clase trabajadora. Segundo, la posición aumenta las probabilidades diferenciales de lograr situaciones de acceder al control de los otros recursos. Esto sería de alguna manera un O'Donnell que accidentalmente discute contra la meritocracia. No es el mérito el que te convierte en acceder a los recursos. Accedes a los recursos por la clase social a la que perteneces. Si sos capitalista tendrás más recursos de dominación que si naciste en la marginalidad por completo o en la clase trabajadora. Es justamente esto, la posición aumenta las probabilidades diferenciales de lograr situaciones de acceder al control de otros recursos. Yo soy el hijo de alguien, no estudié nada, pero ya lo más seguro es que ese alguien me va a heredar una fábrica, me va a heredar unos departamentos, me va a heredar un supermercado, da lo mismo. O sea, eso es el aumento de probabilidades y por lo tanto las condiciones, ¿sí?, de la clase social, los recursos que esa clase social me permite acceder son resultado, ¿sí?, de esa estructura desigual desde el principio. Entonces acá aparece la primera gran afirmación, a veces tan complejo de entender, que es el Estado garante. ¿Qué es un Estado que es garante de la dominación? Bien, si las relaciones sociales son respaldadas por las fuerzas de coacción, las fuerzas armadas, y en particular tiene que ver con que lo que va a plantear
más adelante. Las relaciones privadas, las relaciones contractuales entre capitalistas y trabajadores, ambas partes acuerdan algo, acuerdan trabajar 8 horas por un sueldo determinado y el otro acuerda pagarle por esas 8 horas un valor determinado, ¿sí? Pero ante la posibilidad de que una de las partes no cumpliese el contrato, ¿sí?, existe un algo más, o sea que es el Estado. Entonces, entre las relaciones capitalistas, entre capitalistas y trabajadores, el Estado es el tercero en cuestión, las instituciones estatales son el tercero en cuestión. ¿Por qué es garante? Porque básicamente siempre está, como última instancia, la posibilidad de invocar. Entonces, el trabajador se encuentra con que no le están pagando como debe ser, o no cumplen los derechos o las leyes que le corresponden como trabajador, tiene derecho a proclamar ante el Estado. Y si el capitalista encuentra que los trabajadores no cumplen con lo que deberían cumplir, tienen derecho a invocar el poder del Estado. En este sentido, el Estado aparece como un tercero que garantiza la relación, no garantiza a uno o a otros, ¿sí? No garantiza a los capitalistas, no garantiza a los trabajadores, garantiza la relación que tienen entre ambos. Eso significa que si garantiza las relaciones capitalistas, lo que hace de alguna manera es reproducir el capitalismo. Si reproduce el capitalismo, reproduce las diferencias de clase, las desigualdades sociales y por lo tanto sostiene al capitalista en el lugar donde está. O sea, cada vez que yo garantizo la relación capitalista, hago al capitalista un capitalista. Entonces, acá en adelante trabajan en el punto que se llama aspectos y sujetos concretos, o sea, sujetos sociales concretos, cuáles son, qué características tienen. Entonces el capitalismo supone que el trabajador está separado de los medios de producción, pero también que el capitalista ha sido despojado de los medios de coacción. O sea, no es que solamente el trabajador no tiene medios de producción como el marxismo clásico solía reiterar, sino también el capitalista no tiene poderes de coacción. Cita textual: la separación del capitalista del control directo de esos medios entraña la emergencia de un tercer sujeto social, cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción. Ese capitalista no puede tener medios de coacción, tampoco obviamente los puede tener el trabajador. El trabajador no puede tener medios de producción, sí los va a tener el capitalista. Entonces, ¿quién tiene los medios de coacción? ¿Quién pone los puntos sobre las sillas? El Estado, las instituciones estatales. Aparecen por afuera de la relación para garantizarla, para asegurar que siga perpetuándose, que siga reiterándose en las condiciones que se fijaron. ¿Sí? Acá va la coerción económica, un mecanismo muy clásico para explicar el capitalismo. ¿Pero qué es? O sea, la coerción económica es difusa, para empezar, para donde no es clara, no es concreta, no podemos materializarla, o cuesta mucho hacerlo. Entonces, ni las instituciones estatales están obligando al trabajador a vender su fuerza de trabajo, ni los capitalistas pueden hacer eso. Pero, ¿cómo hago que venda su fuerza de trabajo? Básicamente, al no tener medios de producción, no tiene otra opción que salir a vender su fuerza de trabajo. Si yo no le permito acceder a las máquinas, si no le permito al campesino acceder a la tierra, no le queda otra opción que vender su fuerza de trabajo. El capitalista no lo va a obligar como si fuera un esclavo. El Estado respetará sus pseudos libertades de que no venda su fuerza de trabajo. Pero si no lo hace, se va a morir de hambre. Entonces no tiene otra opción. Eso es, en esos términos, actúa la coerción económica. No es una dominación directa obligándolo a trabajar, pero indirectamente lo está obligando al sacarle todos los recursos que le permiten acceder al alimento, a la vestimenta o al hábitat. Profundizando, dice, lo económico y la coerción económica son primarios en las relaciones capitalistas-producción, son lo básico, lo más esencial. La garantía coactiva de la relación es co-constitutiva de la misma, o sea, que haya la posibilidad, ¿sí?, de que el Estado actúe de manera coactiva, ¿sí?, no solamente garantiza la relación capitalista, sino que la co-constituye, o sea, la va construyendo a la vez, o sea, la produce y la reproduce. Junto a la necesaria disposición del capitalista
el control directo de la producción y el control de ello hace el Estado de sus instituciones. O sea, esa garantía coactiva, ¿sí?, es co-constitutiva, pero también es co-constitutivo que el capitalista no pueda de alguna manera hacerse cargo de esa violencia que el Estado es el responsable de ejercer. Entonces el Estado es garante de la relación, no de los sujetos. Reiteremos, el Estado no garantiza a los empresarios, el Estado no garantiza a los trabajadores, garantiza la relación de venta y compra de fuerza de trabajo, la relación capitalista de producción. Entonces el Estado no respalda al capitalista, sino la relación, pero respaldar la relación lo que hace es respaldar al capitalista, darle el apoyo suficiente para que el capitalista siga siendo capitalista. Entonces, de esa manera lo que yo voy a encontrarme es que el Estado aparece como un Estado separado del capitalista, pero en realidad es el principal socio. Entonces, la emergencia de ese tercero, que es el Estado, pone en garantía las relaciones capitalistas, garantiza que van a funcionar de manera pacífica, si no, el Estado ejercerá coacción. Entonces, el Estado, como es resultado de esa garantía de relación capitalista, por naturaleza es un Estado capitalista. O sea, si es un Estado que garantiza relaciones de producción capitalista, es un Estado capitalista. Entonces, la objetivación en esas instituciones, o sea, esa separación que parece algo que no tiene nada que ver con la relación, ¿sí?, implica que esas instituciones no actúen como capitalistas concretos. Es decir, que hay un capitalista, hay un trabajador, y por fuera aparece el Estado, objetivado, separado de la relación, pero al garantizar esa relación, ¿sí?, lo que de esa manera le permite al Estado es aparecer como separado de los capitalistas, no como un capitalista concreto, sino como un objeto, ¿sí?, ajeno, un tercero. Eso es lo que insiste O'Donnell, es un tercero en la relación. Entonces, si el Estado es el garante de las relaciones, entonces lo es de ambos también. Pues de esa manera garantiza a los trabajadores y garantiza a los capitalistas en la relación misma. Por lo tanto, el Estado lo que está garantizando indirectamente es la estructura de clases, es la estructura de trabajadores que seguirán siendo trabajadores, capitalistas que seguirán siendo capitalistas. Va a las precisiones ya hacia el cierre de este video. Uno, al hablar de trabajadores y capitalistas no está hablando de relaciones individuales, sino de clases sociales. La primacía económica que marcó hasta acá es analítica, o sea, él está usando primero lo económico para poder explicar. No es que así se dio de manera histórica, ¿sí? Segunda precisión, lo político en sentido propio, o sea, lo estatal, ¿sí?, es un aspecto inherente a las relaciones de dominación. Pero las instituciones emergen como un sujeto concreto no capitalista con un interés exterior y superior. O sea, quiere decir que lo político es inherente a eso, ¿sí?, es una cuestión lógica de la dominación. Pero además de eso, las instituciones van a aparecer como con un interés supremo. Esto es muy importante hacia el final, o sea, los últimos videos que vean. Porque por las instituciones van a aparecer como defensoras de valores superiores. Por ejemplo, los derechos, la nación, el pueblo, o sea, conceptos mayores. Por lo tanto, no aparecen como el capitalista que tiene valores más inmediatos, o sea, la propiedad privada, su riqueza, su condición de clase. El trabajador buscará un aumento de sueldo, sus derechos de vacaciones. Entonces, las instituciones estatales aparecen como superiores, exteriores a ese tipo de, podríamos decir, de banalidades y con objetivos mucho más supremos. Pero en realidad esos objetivos son los que garantizan las relaciones capitalistas, garantizan un Estado capitalista y un modo de producción capitalista. De este modo se produce y reproduce la diferenciación de clases que genera y reproduce al capital.